Antes de darles presentación a los copanelistas, eventualmente yo quería hacer una introducción inicial justamente orientando este tema de monetización, y entonces la vamos a hacer muy rápido, pero la idea es que nos contextualicemos en este sentido para que ustedes puedan aprovechar, y les hago la invitación también de manera inicial. Con Alejandro y con Francisco, que ustedes van a conocer a continuación, hablamos un poco que este panel tendría un valor añadido importante o sería enriquecedor para todos en la medida en que ustedes puedan solventar todas las dudas que tienen, como la pregunta que nos hicieron, pero adicionalmente se puedan ubicar dentro de estos temas digitales en la explotación de sus creaciones intelectuales. ¿De acuerdo? Bien. En ese orden de ideas, esta es una breve hoja de ruta. Entonces vamos a repasar un poco el tema de derecho de autor y derechos conexos para determinar el alcance. Aquí hago un paréntesis inicial. Este panel va enfocado o intenta abordar la totalidad de los sectores de las industrias creativas y culturales. En ese orden de ideas, quizás surjan ejemplos puntuales del sector musical o del sector audiovisual, pero lo cierto es que el enfoque o el alcance que se quiere dar es que sea aplicable a toda la diversidad de sectores culturales. ¿De acuerdo? Bien. En ese orden de ideas vamos a puntualizar un poco más el tema de derecho de autor y derechos conexos. Vamos a hablar propiamente, recordar la importancia de estos derechos, porque justamente lo que vamos a monetizar, y eso pues viene de la intervención que nos comentaba Luis Fernando, es justamente el reconocimiento de esos intangibles, que básicamente es qué intangibles tenemos nosotros, propiamente, en este caso de monetización, van a ser los derechos patrimoniales, ¿de acuerdo? Los mismos que hablaba el profesor de los Andes, Juan Carlos, eventualmente los mismos que preguntaba Luis Fernando, ¿qué es lo que vamos a comercializar? Nuestros activos intangibles que de manera concreta, en resumidas cuentas, son los derechos patrimoniales. Bien, lo vamos a ver. Vamos a ver algo muy rápido de la Ley de Economía Naranja, vamos a hablar ya propiamente de las industrias culturales y creativas y vamos a tocar el tema, que aquí es donde inicia todo, la brecha de valor. Vamos a ver qué es eso y por qué, si les interesa, les debería interesar a ustedes conocer esta eventual situación y cómo podemos corregirla a través de las plataformas digitales y si es posible hacerlo. Bien. En esa idea, simplemente recordarles, si esta es una clasificación enteramente académica, no es legal, pero en resumidas cuentas de lo que hemos hablado durante toda la mañana, podemos concluir que existen dos clases de sujetos en el mundo del derecho de autor y los derechos conexos, que básicamente se pueden clasificar entre sujetos principales y sujetos mandatarios. ¿Por qué sujetos principales? Por una sencilla razón, y esto es lo clave, es porque estos sujetos que están allí como principales tienen una característica, y es que son titulares de derechos. Y justamente lo que vamos a gestionar, lo que vamos a monetizar, lo que nos interesa comercializar, son los derechos. ¿Bien? Entonces, por eso, en este sentido, se denominan sujetos principales. El sujeto del derecho de autor se denomina autor, y ya eso también lo veíamos con la charla de contratos. Ese autor es también llamado el titular originario. ¿Recuerdan? La primera persona que crea la obra, el autor. Entonces, vamos a poner un ejemplo con el tema musical. Si yo escribí la letra o compuse la melodía, la partitura, eventualmente soy autor de la obra musical, pero obra literaria, o sea, la canción, por ejemplo, la letra. Pero eventualmente, ¿qué sucede? Que esto es más amplio, porque el área del derecho es derecho de autor y derechos conexos. No hemos hablado de derechos conexos puntualmente, de manera expresa. Los derechos conexos son todos aquellos derechos que surgen en virtud de una creación original, que están ligados o son afines al derecho de autor. Por eso se llaman derechos conexos. Y los sujetos del derecho conexo son todos estos de acá. Entonces, sigamos el ejemplo, de manera muy práctica. Yo soy el autor de la letra, entonces soy autor de esa letra. Por ejemplo, la bicicleta. ¿Bien? Escribo una canción que se llama La Bicicleta. Pero eventualmente no sé cantar. Entonces necesito que un artista, un intérprete o ejecutante sea quien ejecute esa canción. Entonces yo tengo un amigo que se llama Carlos, que canta. Entonces Carlos es el intérprete de esa canción. Él tiene derechos conexos ¿a qué? A mi canción, pero tiene derechos específicos sobre su interpretación o ejecución. ¿De acuerdo? Eventualmente en la cadena, esto a su vez es la cadena de valor, para que nos vayamos dimensionándola. A su turno, ¿qué pasa? Yo escribí la canción, Carlos la canta, pero eventualmente tenemos un amigo, que es una productora, que la quiere fijar, es decir, grabar. Digamos que este amigo se llama Sony. Entonces Sony Music habla con Carlos y eventualmente ¿qué hace?
fijar su fonograma. En otras palabras, grabar esa canción. Entonces, eventualmente ese productor de fonogramas tendrá a su vez derechos conexos sobre esa grabación del fonograma. ¿Sí ven cómo se va ampliando el tema? Y eventualmente aparece otro actor que puede ser, bueno, que son los organismos de radiodifusión, y aquí hago un paréntesis porque la idea no es extenderme demasiado en esto, pero es muy técnico. Cuando hablamos de radiodifusión, aquí estoy haciendo referencia tanto, no solamente radio, también puede ser audiovisual, radiodifusión sonora o no, ¿de acuerdo? Pero eventualmente en el tema sonoro puede haber un organismo de radiodifusión, no sé, RCN, eventualmente que tenga una transmisión, que tenga una emisión sobre la señal radiodifundida que tiene, y eventualmente allí es donde pasa la producción fonográfica, es decir, esa grabación musical. Como se dan cuenta, de manera muy resumida, intenté explicarles la cadena de valor de la industria musical, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, hay muchos actores en la cadena musical, pero estos tres actores que tienen derechos conexos no tendrían esos derechos si eventualmente yo no hubiese creado esa canción. ¿Es claro? Que ustedes son los creadores, suelen ser los creadores. Muchas veces ustedes están inmersos en estos dos escenarios. Son autores, pero eventualmente también son artistas o intérpretes o ejecutantes. Incluso las nuevas tecnologías dan pie a que ustedes puedan hacer estos tres roles: ser autor, ser artista, pero también ser sus propios productores. Eventualmente las nuevas tecnologías permiten que hagan eso. Pero la gran pregunta de fondo con este panel es, si eso es así y todo en principio depende de un autor, ¿por qué usualmente el autor es el que menos ingresos percibe? ¿Qué es lo que les interesa a ustedes? ¿De acuerdo? O eventualmente, pues eso depende de muchos factores. Uno es el tema contractual, por supuesto. Pero adicionalmente, obviamente el conocimiento de la ley, que la ignorancia de la ley no es excusa, por eso es importante que ustedes acudan a estos seminarios para conocer un poco cómo funciona este tema, pero adicionalmente es mirar si ese equilibrio es posible, por lo menos volver a balancearlo desde un punto de vista digital. Si las plataformas nos permiten o no realizar digamos, ese justo equilibrio. ¿De acuerdo? Es un poco a lo que va dirigido este panel y vamos a tener unos expertos a continuación, pero sí quería comentarles esta línea de valor. ¿Qué sucede? Existen otros sujetos, que son los que están en este lado en azul, que se denominan sujetos mandatarios. ¿Por qué? Porque tienen la característica opuesta a los principales. No tienen derecho alguno. No son titulares de derecho, estos. Lo que sucede con estas entidades u organizaciones es que actúan a través de un contrato. Generalmente es un contrato de mandato. Un contrato de mandato es un contrato en virtud del cual yo espero que una persona, doy mandato a otra persona para que realice una actividad, que en esencia y desde el punto de vista clásico es el recaudo de derechos o la gestión de estos derechos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que suelen hacer quiénes? Pues las sociedades de gestión colectiva, gestores individuales o entidades recaudadoras, que era lo que veíamos al principio en la charla del doctor Corredor. ¿Se acuerdan? Que él las mencionó, que eran 7, que eventualmente dijo en qué sectores hacían parte, cuál era el alcance, etcétera. Son estos sujetos. ¿De acuerdo? Bien, eso es algo, pues de manera muy puntual, un ejemplo de cadena de valor y eventualmente la visualización de cada uno de los actores que participan en esta. Eso es muy importante para este debate. Eso me lleva también a recordarles, y esto lo voy a decir más rápido porque ya lo hemos visto en varias charlas, pero entonces nosotros teníamos que como autor, teníamos dos clases de derechos, ¿se acuerdan? ¿Los morales y cuáles eran los otros? Muy bien. Los morales tienen, eso ya lo mencionó también el doctor Juan Carlos, son inalienables, imprescriptibles, inembargables. En esencia, ¿eso qué quiere decir? Que no se pueden comercializar, punto. Llévense con esa idea. Y como no se pueden comercializar, pues sobre estos no se van a poder hacer contratos, luego con estos no se van a poder monetizar. ¿De acuerdo? Punto. De manera directa porque no se pueden ejecutar actos jurídicos con vocación comercial. No obstante, y son estos: paternidad, integridad, modificación, ineditud y retracto, que fue los que estaba explicando también en su momento el doctor Corredor. Bien. Sin embargo, a nosotros sí nos va a interesar con este tema de monetización la otra prerrogativa, que son los derechos patrimoniales. Estos, recuerden ustedes, si tienen contenido económico, si se pueden comercializar y tienen vocación, pues tienen un límite en el tiempo. ¿Cuál es el límite? No, esa es la presunción de tiempo en los contratos de cesión y licencia. ¿Cuánto dura? A ver, si vamos a hablar de monetización. No, vamos a aclarar ese punto. Ya se acercaron más en la segunda respuesta.
Pero ¿qué es lo que sucede? Si vamos a hablar de monetización y de explotación, y lo que yo quiero hacer a futuro, lo primero es que yo tener claro durante cuánto tiempo voy a tener esos derechos. Y si lo que quiero yo es entregar todos esos derechos en 5 minutos o poder explotarlos durante 20 años. ¿Ven la diferencia? En Colombia, y quizás no se ha dicho de manera expresa, pero recuerdo ese tema, cuando se trata de personas naturales, la protección de esos derechos es la vida del autor más 80 años. Eso es mucho tiempo. Y es así porque el régimen o el sistema de derecho de autor está pensado para que los autores puedan vivir de sus obras. Por eso el derecho de autor es el salario del creador, porque es el que le permite un tiempo importante para explotar su obra. Si yo soy bueno haciendo canciones, escribiendo letras, pues me dedico a eso. Si soy bueno desarrollando un software, pues me dedico a eso. ¿De acuerdo? Y poder vivir de mis obras. Y es más, lo veíamos hace un segundo con la charla de Luis Fernando. Hace parte del patrimonio. Pues como todo activo intangible hace parte del patrimonio. Y como hace parte del patrimonio, desde el punto de vista sucesoral, si yo muero, eso es la vida del autor más 80 años, es porque yo esperaría que mis hijos o herederos pudiesen vivir de mi obra. ¿Ven la lógica de esto? Bien. Y cuando se trata de personas jurídicas, ¿cuánto es? ¿Aló? No. Cuando se trata de personas jurídicas es hasta 70 años. Antes eran 50 años, pero con la ley 1915 del 12 de julio del 2018, es decir, del año pasado, se actualizó este tema y se prolongó hasta 70 años. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque si lo que yo tengo es el activo en el patrimonio de mi empresa, por lo menos voy a saber que desde el punto de vista de la persona jurídica voy a poder explotarlo. Si en principio hasta 70 años. Obviamente, si tengo un contrato en el cual cedí esto, pues ya no va a tener esos 70 años. ¿De acuerdo? Bien. Con esos referentes claros, simplemente y para puntualizar, ¿cuáles son esos derechos patrimoniales? Y aquí es donde entra la materia de la monetización y esos son los intangibles en los cuales yo puedo monetizar. El autor de la canción La Bicicleta, pero la quiero usar, necesito pedirle permiso al autor. Si yo no soy el dueño de ese software y quiero instalarlo en mi computador, debo tener una licencia, una autorización de uso, so pena de estar inmerso en una infracción. ¿De acuerdo? Entonces la regla general, y eso es básico, igual, y eso aplica tanto a tangibles como intangibles. Si yo tengo un carro y utilizo un carro, perdón, si no sé, el doctor corredor tiene un carro y yo eventualmente uso ese carro sin permiso, ¿qué es eso? Hurto. ¿De acuerdo? Es básico. Lo mismo pasa con los intangibles. Si alguien es el dueño de esa canción, de ese video, de ese software, de esa escultura, de esa obra de arte, etcétera, y yo voy a hacer un uso, debo pedir autorización previa y expresa. Yo no cojo el carro y después pido permiso, ni uso el software y después pido permiso, no, porque yo estoy inmerso en una infracción. ¿De acuerdo? Por eso siempre la regla general es pedir autorización. En ese orden de ideas, todos estos derechos patrimoniales consisten en autorizar o prohibir algo a alguien. Y sobre esas autorizaciones o prohibiciones son en virtud de las cuales la persona va a monetizar, va a empezar a monetizar porque cada uno de estos son explotaciones diferentes. Estos derechos son los que se transan en los contratos. Por eso los contratos tienen un valor asociado y según sean los derechos que estén inmersos, yo voy a poder cobrar más o menos. Y el alcance del contrato pues dependerá también de un cobro mayor o menor. Bien. Dicho esto de los derechos conexos ya se los acabo de explicar y pasamos al tema de industrias creativas y culturales. Eso nos explicaba muy bien la doctora Juliana, pero yo quiero regresar a un tema, porque como vamos a hablar de todos los sectores, la ley 1834 del 2017, que es la ley de economía naranja, establece esta definición de industrias culturales en el artículo 2. Los sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, o aquellas que generen protección en el marco del derecho de autor. En esencia, las industrias culturales y creativas, ¿en qué se basan? Esto ya lo hemos venido hablando, en derecho de autor. ¿Por qué? Porque el derecho de autor permite o tiene esta vocación de, primero, de activos intangibles, pero segundo, el potencial para explotarlas, porque lo veíamos también en las charlas anteriores. El objeto de protección del derecho de autor son todas las creaciones artísticas, científicas o literarias. ¿De acuerdo? Que puedan reproducirse, que sean susceptibles de reproducción en cualquier medio o divulgación sobre cualquier medio conocido por conocer.
Eso ya lo habíamos hablando y fue un poquito el tema que yo intervine en la mañana, es que las ideas no se protegen. ¿Se acuerdan? Lo que se protegen es la exteriorización puntual de las mismas. Es decir, no la idea de hacer un libreto, sino ya el libreto per se, o la novela puntualmente. ¿De acuerdo? Bien. Esto aquí me lleva a lo siguiente. Esto era un poco la clasificación que también nos enseñaba la doctora Juliana, que eventualmente es cómo se clasifica este sistema de economía naranja. Recuerden siempre esos tres ejes: artes y patrimonio, creaciones funcionales e industrias creativas. Esto está, insisto, en el ABC de economía naranja del Ministerio de Cultura. Bien, listo. Ahora sí, pasemos un poquito a cifras para que luego ya presente a mis panelistas. Bien, estas son cifras de exportaciones derivados de activos de bienes creativos en la región. Y por favor, empecemos a analizar esto. Estas son cifras 2015 en ciertos países de la región y miren quién lideraba 3.7 de las exportaciones del porcentaje, República Dominicana. Pero fíjense, Bolivia 1.6, México 1.4, Colombia y de ahí para atrás 0.6. El promedio, el porcentaje de exportaciones en Latinoamérica tiene un promedio de un 1%. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Y por qué les quería traer a colación, digamos, esta información? Esto es de un informe de FEDesarrollo que se realizó en junio del 2019. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Es que miren el potencial, eso es en 2015, pero si Colombia tiene una canasta, pues una exportación del 0,6%, eso quiere decir, y con todas las creaciones que hacen, y Colombia siendo un país de creadores, es el potencial que tenemos todavía para crecer a nivel regional. Y lo veíamos en cifras, y de hecho yo tengo otras cifras acá más adelante, pero es la posibilidad que tenemos todavía para crecer y aumentar esto, para que podamos exportar y sea también una manera de monetizar esas creaciones intelectuales. Aquí también simplemente por referencia, esto es en el 2018 respecto del valor agregado de la participación de estas industrias en la economía. Tenemos, primero, 15.645.000 millones de pesos, es decir, 1.8% del valor agregado del total en 2018. Y fíjense un poco cómo está esto. Esto está distribuido según las categorías que veíamos de la economía naranja. El más alto, 4.2, son las industrias culturales, es decir, sector editorial, audiovisual, fonográfico, etcétera. El que le sigue, 3.4, son creaciones funcionales, aquí estamos hablando de software, ¿de acuerdo? Y el 23,6% hace parte de artes y patrimonio, que aquí ya estamos mirando artes escénicas, espectáculos, artes visuales, etcétera. Pero es un poco para que miren la distribución y digamos que la cantidad de dinero que puede generar, y lo que quiere el gobierno es impulsar que ese siga en aumento, esa posibilidad, esa materialización de aporte a la economía, que al final del día lo que incide es un beneficio para todos los autores y creadores. Aquí ya me voy a meter en un sector específico, pero me pareció súper clave traer esto con ocasión del panel. Y esto es el Global Music Report, que básicamente es un documento que de manera anual se hace midiendo el impacto de la industria musical a nivel mundial. Esto es simplemente el resumen de las ventas mundiales de música grabada entre el 2001 a 2018, en miles de millones de dólares, pero fíjense esto, el color rojo son las ventas físicas, un poco más oscuro son las ventas digitales, el azul es el streaming, el rosado son comunicación pública y el azul, claro, son los temas de sincronización. Fíjense cómo ha cambiado el modelo de negocio en el sector musical a lo largo de los años. Lo que era lo clásico, que era vender los discos, los vinilos y demás, actualmente que antes representaba casi toda la industria, hoy en día es la segunda, un 4.7. Hoy en día, ¿qué es lo que más está generando recursos en el sector musical? Las nuevas tecnologías, ¿a través de qué? De streaming. Son las plataformas, ¿de acuerdo? Fíjense eso es muy interesante. Y eso es una tendencia en todos los países a nivel global, pero esto es en todos los países también. También coge mucha partida el tema de ventas digitales. Recuerden que lo que sucede es que se revolucionó el mercado. O sea, la tecnología no es que haya dañado el mercado musical o no necesariamente. Lo que pasa es que la tecnología vio una necesidad y una oportunidad en el mercado musical, que no era necesario comprar todo el CD o todo el disco, si yo lo que quería era una canción, podía comprar la canción sola. ¿De acuerdo?
Ahí empezó un poco la revolución tecnológica y es un poco como está pensado hoy en día, porque es que esa canción sola, a su vez, tiene derechos morales y patrimoniales, y como tiene derechos patrimoniales, yo puedo explotar esa única canción, no tengo que explotar las 13 al tiempo o las 15 al tiempo. ¿De acuerdo? Es una manera pues, de tener eso presente para lo que decía también Luis Fernando, son escenarios que yo puedo diversificar y explotar. O sea, él decía, cada módulo de software es una oportunidad y tiene su marca, claro, y a su vez tiene también su registro independiente de software. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es que yo puedo explotar la versión 1 o solo el módulo 2, o eventualmente, si me infringen un derecho, puede ser solamente sobre la versión 5. Entonces, por eso es importante hacer el registro de todo. Y también se comentaba, el registro en derecho de autor es gratuito y es un documento absolutamente importante. ¿Bien? Listo. Aquí, bueno, les tenía unos casos aquí colombianos simplemente como para incentivar. Estos son en temas siguiendo con la línea musical. J Balvin es el cuarto artista más escuchado en Spotify a nivel mundial con 54 millones de oyentes cada mes y el primer artista latino en alcanzar las 1.000 millones de reproducciones en Apple Music. A lo que voy es, si esto se cuantifica y si esto se monetiza a través de los canales adecuados y las plataformas adecuadas, ¿se imaginan cuánto dinero puede percibir? Y sobre todo, quizás esa es la palabra clave, a través de las plataformas adecuadas. Porque muchas veces cuando hablamos de plataformas digitales, y yo creo que es una de las conclusiones que vamos a hacer a continuación, es quizás yo estoy intentando monetizar contenidos digitales en plataformas que no fueron pensadas inicialmente para explotar esos contenidos, sino quizás son redes sociales y que lo que pasa es que eventualmente me dicen, bueno, por número de reproducción yo le doy tanto, pero realmente ahí se queda corto. ¿De acuerdo? Bien, pero vamos a ir mirándolo. Y bueno, este era un tema, el video más visto en YouTube, Despacito, 6.000 millones, alcanzó los 6.000 millones de vistas. Y eso todo se monetizó a través de YouTube, por ejemplo. No. Y si hubiera tenido el canal adecuado, imagínense en ese 6.000 millones de visitas, ¿cuánto hubiera sido? Además de que fue un éxito, por supuesto. Pero es a lo que voy, miren los medios digitales. Esto es el tema de la brecha de valor, ya voy terminando, que básicamente, ¿qué es? La brecha de valor describe la diferencia entre los ingresos percibidos por los autores y las plataformas digitales, o frente a los que perciben plataformas digitales, ciertas plataformas digitales, es esa diferencia entre quien crea la obra y quien finalmente en teoría la explota. ¿De acuerdo? ¿Por qué se genera? Porque ciertas plataformas digitales consideran que no son responsables de los contenidos que ponen a disposición del público, ya es donde empieza la falla, y en ese orden de ideas evita el pago de licencias, es decir, no remunera en debida forma al autor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que los autores, artistas e intérpretes deben recibir una compensación justa por su trabajo, las obras deben ser valoradas de manera justa, por tanto, en ese orden de ideas también deben recibir esa remuneración y las plataformas digitales deben contar con todas las licencias del caso que les permitan hacer un uso adecuado. ¿De acuerdo? Por eso es que hay plataformas especializadas en la monetización o comercialización de ciertos intangibles. Esas son las que deberíamos acudir en principio. ¿De acuerdo? Para evitar o reducir esta brecha de valor, ¿cómo podemos solucionarlo? Primero, lo que estamos haciendo ahora, generando una cultura de respeto por el derecho de autor y los derechos conexos, que es algo también una labor propia de la dirección, negociar licencias pues de manera adecuada, pero sobre todo mirar que donde estoy comercializando sean los puntos más adecuados para hacerlo. Y ya para concluir esta intervención y darle paso a mis panelistas, eventualmente estas son unas conclusiones que espero que ustedes compartan, pero podemos debatir, y es: el crecimiento de las industrias creativas y culturales es el resultado de una inversión continua, no solo en autores y artistas, sino también en la innovación digital para enriquecer la experiencia del usuario. Es decir, el modelo cambió. Ya no se trata solamente de hacer conciertos, claro, son valiosos y es importante hacerlos, por ejemplo en la industria musical, o de exhibir películas en determinadas salas de cine. Hoy en día, con Netflix, por ejemplo, podemos tener acceso a una cantidad de audiovisuales o distintas plataformas, de las cuales ya no es el modelo de negocio, ya no es comprar una boleta, es simplemente pagar una determinada mensualidad para hacerme acceso a una cantidad enorme de audiovisuales. Es competir por contenido. ¿De acuerdo? El usuario cambió y el usuario también ya no escucha música como la escuchaba antes. Ahora prefiere hacerlo, no sé, a través, por ejemplo, de Spotify u otras plataformas que vamos a ver más adelante.
La industria ha trabajado para fomentar el crecimiento y el desarrollo de mercados, creando formas atractivas para que los consumidores accedan a contenidos desde múltiples plataformas, que es lo que les venía mencionando. La industria está en mora de resolver esa brecha de valor que les digo, de cómo solucionar esa compensación justa o equitativa. La retribución de los creadores es clave para lograr un crecimiento sostenible en todos los sectores. Y finalmente, las industrias creativas cada vez son más importantes a nivel mundial y sobre todo en Colombia, de hecho, es lo que venimos hablando a lo largo de la mañana, por lo que se deben potencializar con el fin de generar más empleo y una mayor producción, ¿de acuerdo? Se debe fomentar también a la población a participar en actividades culturales con el fin de incrementar los bienes creativos que están siendo exportados por parte de Colombia, es decir, aumentar esa cadena de actores que intervienen. Y finalmente es importante el rol de las industrias creativas para generar un valor agregado en la economía, por lo que involucran procesos de innovación y pueden convertirse en la fuente generadora de empleos. ¿De acuerdo? Listo, esa es la parte teórica que les quería hacer la brevísima introducción. Yo sé que hablé de varios temas, pero ahora sí eso me lleva a invitar a mis panelistas, que ellos les van a comentar cómo funciona en la práctica, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas voy a invitar en primer lugar a Alejandro Vargas. Él es el director ejecutivo de Podway, es profesional en mercadeo y publicidad con gerencia de marketing, ha hecho parte de diferentes compañías de entretenimiento como lo son Universal Music, liderando la oficina de Perú en Sony Music como label manager de Producto Latino. Fue director de la marca Caracol Radio, trabajando en productos como Radioactiva, Tropicana, Oxígeno, y ha estado frente a proyectos de radio como director en la 92 y Rumba Stereo. A su vez, hizo parte de los equipos de los 40 principales y de la Mega como coordinador y director de programas. Actualmente es el director ejecutivo de Podway, agencia de podcasting y representante para Latinoamérica de speakers y soluciones y asesoramiento en temas de monetización de productoras de podcast, editores y publishers. Tiene como hobby, ser corredor de BMX, para que vean, por el mundo, teniendo la oportunidad de representar a Colombia en diferentes campeonatos mundiales latinoamericanos. Muy bien. Alejandro, por favor, coméntenos un poco. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Siempre es un gusto para mí venir a Cali. Mi papá era caleño y toda mi adolescencia era Cali, Roldanillo, Tuluá y todos estos preciosos y hermosos lugares. Quiero agradecer a la Dirección Nacional de Derecho de Autor por extenderme esta invitación. Siempre me da pánico escénico y no sé por qué, porque siempre he estado detrás de los micrófonos, pero nunca con el público al frente. Y el tema de la monetización de los contenidos, y antes de iniciar, quiero saber que me cuenten aquí más o menos, levanten la mano los que son artistas que pertenecen al mundo de la música. Ok, un porcentaje amplio. También artistas de la parte creativa, de pronto que sean productores, productores, muy bien, que trabajen o pertenezcan en medios de comunicación, no importa si son o alternativos o que están creando sus propios contenidos. Ok, muy bien, listo. Les voy a hablar de la monetización y voy a hacer énfasis en dos partes de la industria, en la industria de la música y en la industria del podcasting. Quiero saber si alguien ha escuchado, levánteme la mano, sobre qué es un podcast, que ahora está sonando tanto alrededor del mundo. Ok, a los que no, yo les quiero contar qué es un podcast antes de también seguir hablando con el tema de la música y demás. Un podcast es la nueva forma de consumir audio. Y no me refiero solamente al tema de la música, me refiero a contenidos que quizás muchos de ustedes que son artistas, pintores o que les gusta algún tema en específico y lo quieren expresar y lo quieren decir, ahora hay una forma y es el podcasting, porque muchos de ustedes que quizás tienen algo que decir desde el derecho, desde la parte deportiva, desde cualquier tema, el podcasting nació y ahora está y es una nueva forma y también ha venido como cambiando un poco el tema del consumo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, el tema de Netflix, que es una plataforma de contenidos audiovisuales. El podcasting
es una nueva forma de consumir, pero audios. ¿Ok? Porfa, si alguien tiene una pregunta y resolver alguna duda, levanta la mano y me interrumpe y les explico a mayor profundidad. Entonces, yo, luego de trabajar 18 años en radio tradicional, 18 años y de pasar por la industria discográfica y de siempre trabajar para alguien, un día dije, quiero trabajar para mí mismo, pero yo no soy cantante, yo no soy músico, pero sí tengo mucha creatividad en mi cabeza y además quiero ayudar a la gente a que también pueda monetizar sus contenidos y saber cómo hacerlos. Ay, ¿con cuál es? Hacia adelante, el de arriba. Ay, ok. Entonces voy a, porfa, si alguien tiene alguna duda, me interrumpe y yo hago la pausa, pero me voy a enfocar en estos contenidos de audio y en tema de la música, que son los que más conozco a profundidad. Entonces, en toda estrategia, porque cuando ustedes crean sus contenidos, ¿cierto? Yo creo mi contenido, ya tengo mi canción, ya tengo mi producción audiovisual, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me la distribuye? ¿Quién me ayuda a distribuirla? Y si no hay una grande major, una gran discográfica que ponga los ojos en mí, ¿yo cómo hago para distribuirla? Ahora, ustedes lo pueden distribuir ustedes mismos. En el tema del podcasting le han acuñado un término y es la democratización del audio. Todos lo podemos hacer sin ningún problema y no podemos en muchas ocasiones depender de terceros. Y también para las marcas, si aquí hay alguien que trabaje con marcas, son publicistas o sus marcas propias, es muy importante este tema del podcasting para la creación de sus contenidos. En el tema de la música, porque vi que muchas personas hacen parte de la industria de la música, estos son tips tan sencillos pero que a veces desconocemos. Por ejemplo, los cantantes que están acá o productores también o managers, etc., etc., entender cómo funcionan los algoritmos de las plataformas digitales es supremamente importante. Me refiero a Spotify, a Deezer, Apple, etc., etc., las que más o menos conocemos acá en Colombia, siendo que en el mundo hay muchísimas, pero entender cómo funcionan estos algoritmos. Y esta semana anunció, Spotify anunció que sus inversiones en la música van a continuar, pero que en la industria del podcasting van a acelerar el proceso. Pero en temas de música, entender cómo funcionan los algoritmos es importante. Las playlists son curadas. ¿A qué me refiero? A las playlists grandes que existen en las plataformas, hay alguien detrás que decide poner su canción o ver cómo se está comportando su canción o su perfil dentro de la plataforma. Y que todavía pasa, ¿no? En la industria de la radio, los músicos, los managers y las disqueras cada 8 días deben ir sagradamente a decirle al programador de turno, por favor escuche mi canción, por favor ponga mi canción. Eso ya ha cambiado, es decir, está descentralizando el poder y es muy importante para ustedes que están creando estos contenidos. Se debe tener las canciones en la mayor cantidad de playlist. Ustedes pueden crear su propio perfil en estas plataformas, ¿cierto? La primera playlist en la que se debe estar es la propia, la de ustedes mismos, y actualizarla y tener lo mejor de su repertorio. Es importante, dirán, no, pero eso ya lo sabíamos, pero postear los links de su contenido. Todo, levante la mano quien tiene Facebook aquí. Todos, casi el 100%. Instagram, ok. Ustedes no saben el poder que tienen, porque estoy seguro que ustedes ya tienen seguidores, independientemente sean 10, 15, 20, 100 mil, millones, esos seguidores ya son una comunidad creada. Y les aseguro que ustedes postean el link de su nueva canción y ya hay alguien que los va a escuchar. Eso antes no se podía hacer. Y cuando alguien los está escuchando a ustedes, ya está empezando a generar un revenue, o sea, ya está empezando el contador del dinero a moverse de alguna manera. Postear los links del contenido es supremamente importante cuando ustedes lanzan, en este caso la música o un podcast también. Utilizar de manera adecuada la base de fans. Una de las cosas y de los detalles más importantes es la creación de comunidad, porque si no tenemos comunidad o no tenemos fans, pues va a ser complicado que escuchen nuestros contenidos, nuestro arte. Promocionar en los shows los playlists.
Este es un tema específico a los músicos, porque no importa si están tocando en el estadio o en el bar de un amigo, siempre hay una audiencia expectante a ustedes. Y esto es importante, si la banda va a tocar y es promocionar su playlist, decirle a los fans, síganme. Eso es importante para los curadores de las grandes plataformas porque ellos ven absolutamente todo. Ellos ven absolutamente todo y el comportamiento de sus canciones. Participar de las playlists colaborativas. El tema de la colaboración hoy en día es tan importante porque en el círculo de la música yo también me muevo con otros músicos, ¿no? O sea, Sistema Solar es amigo de Messier Periné, son amigos de Chuck Town y entre ellos ese sistema de colaboración funciona. Porque por lo general y muchas veces una persona que le gusta una canción de Sistema Solar también le puede gustar una de Chuck Town o le puede gustar una de Messier Periné y así se mueve dentro de la industria de la música. El tema de la colaboración es importante porque hace unos años y quizás todavía exista entre el tema artístico y el tema de la música, pues hay competencia, hay rivalidad y eso es normal, pero cuando hay colaboración, entre todos pueden llegar a dar otros pasos. Eso es lo que hablo de sistema de colaboración. Seguir los playlists de los medios y también es importante actualizar semanalmente qué está pasando con sus playlists, qué está pasando con la lista de su banda, de su grupo. Eso es supremamente importante en el tema de las plataformas, independientemente de cuál sea. Entonces, hace unos años, cuando yo trabajé en la industria discográfica y llegué en un momento en donde la industria discográfica estaba pasando por muy mal momento, porque el índice, la venta, las cifras, el porcentaje de la venta de los discos físicos había caído de una manera impresionante y adicional a eso, la piratería pues hacía de lo suyo. Y cuando salió el tema de las plataformas digitales, inicialmente había una resistencia, y no solo había una resistencia por parte del público, sino por parte de la industria tradicional, porque antes uno escuchaba radio para escuchar sus canciones nuevas, ahora no es necesario, ahora para eso está la globalización y para eso están las plataformas, YouTube, etc., etc. Entonces lo que ha hecho es acercar a la gente a los contenidos que ustedes tienen. Yo lo veo de esa manera. Obviamente por ser intermediarios, pues tienen un porcentaje, ¿no? Porque están prestando un servicio, pero ahora también ustedes pueden hacer parte de esto y yo sé que ya lo están haciendo. En términos de podcasting, han dicho que es una solución muy buena, perfecta, porque combina como ningún otro formato, multimedia e intimidad con alcance. Y quizás la industria tradicional de la radio lo ha visto como una amenaza, pero no es una amenaza, es una herramienta nueva. La industria editorial en el mundo, ya si ustedes ven, The New York Times o hacerlo localmente, la casa editorial El Tiempo, Revista Semana, ya tienen sus canales propios en donde han creado diferentes contenidos para comunicarle a la gente o entretenimiento, o temas de política, o temas de deporte, o los temas que no necesariamente siempre la gente está consumiendo, porque le dicen a uno, no, hay que poner esto porque es lo que a la gente le gusta. A veces no sabemos y podemos crear un contenido y vamos descubriendo la audiencia poco a poco. Yo también quiero hacer un llamado a esto en los términos de monetización, cuando nuestro único objetivo inicial es monetizar, 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 se nos olvida darle valor al contenido en muchas ocasiones. Entonces, la parte de darle valor a ese contenido y esa importancia que merece, y yo les aseguro que la parte de monetización comienza a llegar. Es un medio masivo pero personal, el podcasting, perfecto para acercar a las historias que se quieren contar. Yo, por ejemplo, no sé, se me ocurre contar historias de lo que pasa detrás del Festival del Petronio. Esas historias son fascinantes y les aseguro que no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo les puede interesar este tipo de audiencias, porque en el tema del podcasting las audiencias no son limitadas, y en el tema de la música con las plataformas. A lo que voy es, si yo lancé mi canción y me la pusieron en Cali, en la emisora número 1, tiene un alcance limitado, pero las plataformas el alcance es ilimitado, es a nivel mundial.
Entonces es otra visión. Perfecto para transmitir conocimientos de utilidad. No sé si ustedes, me imagino que muchos conocen a Diana Uribe, que hizo parte, la historiadora muy famosa colombiana, en donde se dio a conocer a través de Caracol Radio. Y en un momento ya dejó de hacer parte de Caracol Radio y pasó todo su contenido a podcasting. Y las cifras van disparadas, porque la gente finalmente cuando le gusta un contenido, lo va a ir a buscar, lo va a ir a descargar. Conectar con comunidades concretas y hablar de lo que les interesa. Y en términos de marketing, la segmentación cada vez es más importante y dentro de la industria de la publicidad, la segmentación supremamente definida cada vez es más importante. Porque es diferente si yo le hablo a 1 millón de personas y ese 1 millón de personas tienen hábitos de consumo diferentes a que si le hablas a 10.000, pero sé que esas 10.000 que llegaron les gusta en específico el tema. Y un colega que se llama Félix Riaño, pionero del podcasting en Colombia, me decía, y me puso un ejemplo muy sencillo, y me dijo, ¿usted qué saca con tener a 10.000 personas que supuestamente lo están oyendo y ninguna de esas 10.000 personas lo invita a un café? Pero si usted tiene un contenido para 1.000 y dentro de esas 1.000, 10 personas lo invitan a tomar un café, ¿cuál fue más efectivo? ¿Los 10.000 o esas 1.000 personas? Y yo me quedé pensando, y en términos de publicidad es mucho más efectivo esa pequeña comunidad que le llegó el mensaje y que hizo una acción a una gran audiencia que uno no sabe qué hace, simplemente que está ahí moviéndose. Es una tendencia de crecimiento en Colombia. Según un estudio realizado por Audio.at, por más de 1.000 personas, el 40% de ellas escucha este tipo de contenido digital. Es un contenido netamente digital. La tendencia a escuchar podcast en Colombia está en su mejor momento. El 40% de los encuestados para evaluar el estado del audio digital en el país afirmaron que consumen este tipo de contenidos en Internet. El estudio se llevó a cabo entre el 16 y el 23 de julio del 2018 y contó con una muestra total de 1.047 personas. Y obviamente, pues es una industria creativa y hace parte de todo este tema de la industria naranja. En Colombia, el 74% de los encuestados escuchan audio digital, ya sea por radio, internet, sitios de streaming u otras plataformas. El 34% lo hace cuando van en camino al trabajo o a la oficina. Esta es una diapositiva exactamente pues, de Estados Unidos, que digamos que es pionero con Europa en tema del podcasting, y está diciendo que en el 2006 eran 22 millones de personas, 2019 va en 70 millones de personas y hay un estimado de 197 millones de personas que están llegando a la industria del podcasting. Cada año viene en crecimiento, y cuando se mueve y está en crecimiento, pues quiere decir que la registradora se va a mover. Las razones por las que la gente está escuchando contenidos, y no solo de podcasting, sino de música, ¿no? Por aprender nuevas cosas, porque ustedes encuentran podcast de arte, de literatura, ciencia, el tema que ustedes se puedan imaginar, con una profundidad muy diferente a otro tipo de contenidos. Entonces, porque como aquí hay tantas personas de esa parte de la industria creativa, ahí sí los quiero invitar a manera personal, es que no le tengan miedo a crear sus contenidos. Ya el tema de la monetización, obviamente que nos preocupa, pero ya hay sistemas y ya hay formas y hay estrategias de hacer contenidos. Por entretenimiento, por relajación, por quizás inspirarme, por escapar de algo y por compañía. ¿Durante qué actividad se escucha podcast y música? No, se comportan muy similares por lo que son contenidos de audio. Tareas del hogar, viajar en transporte público, caminar, trabajar, descansar, cocinar, conducir, ejercicio físico, actividad exclusiva. ¿En qué plataformas puedo monetizar contenidos de podcast? Esto es importante. En temas de música,
ya conocemos las plataformas y si no las conocen, por favor, levanten la mano y volvemos al mismo tema. Pero ¿por qué me quise enfocar en temas de podcasting? 1, porque es lo que vengo estudiando. 2, por lo que veo cómo está funcionando. 3, porque veo la cantidad de talento que hay en Colombia y que todo el mundo puede acceder. Y 4, porque puede ser una forma rentable de vivir y de llevar sus proyectos a audiencias internacionales, a otro tipo de audiencias. Entonces, hay varias plataformas y me quiero enfocar en esta que es Spreaker, porque esta fue una plataforma creada para que la gente, sin un intermediario, pudiera desarrollar y subir su contenido y tenerlo disponible a través de esta plataforma de Spreaker. Ustedes lo pueden distribuir en todas las otras, en Spotify, en Deezer, en Apple, en Google, en iTunes y en una cantidad de aplicaciones y de marcas que están por fuera de Colombia, en donde son muy importantes y tienen mucha audiencia. Hay una que se llama iHeartRadio, que es en Estados Unidos, en donde ahí hay cualquier cantidad de audiencia para sus contenidos. Entonces es una forma de llegar a otras audiencias y de mostrar nuestros contenidos a otras personas que a veces lo limitamos a un territorio. Spreaker, no se les olvide. Un podcast de éxito de forma fácil. Ustedes mismos lo crean, ustedes mismos pueden grabar o transmitir en directo y además ustedes mismos lo pueden distribuir en todas las plataformas. Es muy sencillo. Bueno, ahora hablemos de la monetización. ¿Hay una pregunta? Pero un segundo. ¿Al final? Alejandro. Sí, al final vamos a reunir a los 3 panelistas bueno. y la idea es que ahí sí hagamos todas las preguntas. Bueno, gracias. Escríbala. ¿Listo? Todo bien. Claro, la monetización, porque este es un panel de monetización, pero no has hablado de la monetización. En este tema esencial hay varias formas. Una, como en la música, por descargas o plays. 2, por ad insertion, que eso quiere decir, así como cuando ustedes abren YouTube y les sale un video, ¿cierto?, de una promoción, de comercial, de cualquier cosa, o cuando ustedes abren una página y sale un banner, en el podcasting es de manera similar, con la diferencia que ustedes pueden decidir si quieren o no quieren. Claramente, si ustedes quieren que tenga más publicidad, pues simplemente están a un clic de decirle, sí, yo quiero que esta publicidad esté en mi podcast. Y se monetiza al principio, en la mitad, al final. Hay muchas maneras y diferentes maneras, pero lo bueno aquí es que ustedes mismos pueden decidir. Y en palabras más castizas, entre más publicidad tenga, pues más dinero y más monetización voy a recibir. Ahí hago un paréntesis porque en la música, mientras yo escucho una canción a través de una plataforma, si no va a quedar bien y si no hay que a la mitad de la canción me aparezca un comercial de X o Y marca. No, en el podcasting sí se puede hacer, pero se llaman ads. Entonces, esas son 2 formas de monetizar. Y la tercera forma de monetizar es que ustedes tienen a su mejor amigo, que es el gerente de mercadeo de el supermercado de esta región del Valle del Cauca que todos conocemos. Y ustedes van y le dicen, oiga, yo tengo un podcast y ese podcast que es de arte vallecaucana, lo han escuchado 10.000 personas. Sí, esas 10.000 personas, ¿cómo sé? Porque estas plataformas permiten que ustedes vean las estadísticas demográficas una por una. Play y descargas, en dónde los están escuchando, en qué país los están escuchando, a través de qué plataforma los están escuchando, una información que a veces nosotros no teníamos acceso, ahora sí tenemos acceso a esa información. Y el amigo del supermercado me dice, bueno, yo le voy a hacer una inversión a su podcast y usted lo vende, y la plataforma, en esos términos, la plataforma, ustedes son los dueños de su contenido. En términos, cuando se le inserta publicidad, si hay unos porcentajes. Y listo. Eso es. Era rápido, sencillo. Ahora sí. Viene otro panelista, otro colega. Exacto. Muchas gracias y ahora va a venir las preguntas. Gracias, Alejandro. Ahora quiero llamar a Francisco Cano. Él es el director para Sudamérica de Capital Nation. Es empresario, profesional en finanzas y comercio exterior.
Ha trabajado los últimos 8 años con sellos discográficos, productores de contenidos y artistas de Latinoamérica como director de contenidos y estructurador de proyectos financieros para la industria. Actualmente es director para Sudamérica de Capital Nation, plataforma creada con el fin de ser el motor de financiamiento de proyectos de arte, cultura y entretenimiento de la región a través de la estructuración de proyectos de inversión que buscan conectar fondos de inversión, empresas y personas naturales con la industria del entretenimiento. Francisco, por favor. Gracias, Julián. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, voy a tratar de reorganizar mi presentación para empalmar un poco con lo que acaban de decir Alejandro, con lo que está diciendo Julián, con mis anteriores compañeros panelistas. Entonces, yo les voy a contar en principio que yo soy profesional en finanzas. Yo soy músico de nacimiento, pero finanzas de profesión. Toda la clase magistral que nos dio ahorita. Aló. ¿Ahora sí? Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, ¿cómo están? Yo soy financista de profesión, pero músico de nacimiento, entonces yo ya digerí toda esa clase magistral que nos dio Luis Fernando hace un rato. Sí les confirmo que efectivamente el empresario creativo tiene que tener estas bases financieras o empresariales, administrativas para poder llevar su negocio adelante si lo que quiere es hacer plata. Yo vengo a hablarles de plata, no les voy a tratar de vender sueños y tampoco les voy a tratar de vender cosas que de pronto no se van a poder lograr, sino que efectivamente cómo lograr sacarle plata a lo que ustedes están haciendo actualmente. Entonces, en ese sentido, yo me voy a saltar algunas presentaciones adelante para conectar un poco con lo que estaba hablando Alejandro anteriormente. Yo estuve trabajando también hace unos años como curador de una plataforma de streaming, como lo estaba mencionando también Alejandro, y precisamente lo que veíamos era eso, de qué manera podemos ayudar a los artistas. Primero me voy a enfocar en el tema musical, pero voy a empezar a abarcar a todas las demás industrias. Empezar a ver de qué manera pues, los artistas podían mover estos contenidos que hacían para poder generar más ingresos. En ese sentido, pues entonces yo listé aquí un poquito, algunas ya las mencionaron, las formas en las que se puede hacer dinero actualmente con las herramientas, las plataformas digitales que se tienen a diario en los computadores y teléfonos de toda la gente. En primer orden tenemos los streams, las reproducciones, que ya empezamos a ver aquí. No solamente hablamos de música, sino también hablamos de contenidos visuales, lo que estaba hablando también Alejandro, un poco recordar entonces por cada reproducción o por cada grupo de reproducciones, cantidad de reproducciones que este video, esta canción tenga, entonces va a generar un ingreso pequeño, no les voy a mentir, es pequeño, pero efectivamente en masa pues hace bastante. Hablamos de que hay artistas que actualmente están llegando a facturar al año $1,000–1,500 con un solo álbum, un solo sencillo, hasta de pronto un par de trabajos nomás. Artistas que están empezando, ¿no? Como también estábamos viendo el caso de J Balvin hace rato, que no tienen ni idea de cuánto es que solamente en streamings de Spotify específicamente monetiza. Entonces, si suman todas las plataformas digitales que hay actualmente, si tienen un contrato que abarque los 5 continentes, efectivamente esto pues se les va a multiplicar de una manera increíble. La siguiente parte está descargas, que era pues el formato que tenía iTunes, que pues ya lo están echando abajo porque pues ya no es tan común. Ahora, como lo mencionaba en un panel anterior, la idea del stream es que la canción quede guardada en una memoria caché del teléfono, para que no sea totalmente almacenada y no tenga uno, digamos, la propiedad de la canción, sino que efectivamente la reproduzca y después se borre. Antes, pues como lo conocíamos, la descarga pues sí almacenaba aún la música en su teléfono o los videos en su teléfono, y precisamente por eso pagaba por tener el derecho a eso. Ya cuando hablamos un poco, entonces saliéndonos de las plataformas de generación de reproducciones, o inclusive también teniéndolas ahí, las impresiones, digamos, lo que hablaba un poco también Alejandro, la publicidad que va dentro de nuestros videos, por ejemplo, sea en YouTube, sea en Facebook, sea en Instagram, ese contrato, esa autorización que da uno para que reproduzcan una pieza publicitaria dentro de su contenido también le ayuda a generar. Entonces, entre más visualizaciones,
más acceso, más acceso a ese rendimiento económico va a tener el artista. Sincronización, que básicamente en resumen son las obras que están siendo utilizadas por películas, televisión, para programas, y que efectivamente eso va a generarle unos derechos económicos al artista, digamos, obviamente después de que haya un manejo eficiente de su manager con este tipo de contratos, ¿no? Y pues patrocinios, ¿no? Básicamente, si yo me está yendo bien, efectivamente ya tengo un montón de reproducciones, las marcas me van a empezar a llamar para que yo hable, me ponga su camiseta, me ponga sus tenis, coma sus chicles y haga todo lo que sea para poder generar otro tipo de monetización a través de estos contenidos digitales. Entonces no hablamos solamente de las plataformas de reproducción musical o tampoco las de video, hablemos de redes sociales en general, hablemos de páginas web que ya estén utilizando la imagen de uno como artista, ¿no? Todas estas formas es las que hay que empezar a mirar hacia dónde es que yo quiero apuntarle. Y ahí viene un poco la discusión filosófica de si yo quiero ser un artista nicho o si quiero ser un artista que entonces voy a hacer para el público y voy a generarme ya a la gran masa del público en general. Entonces ya va dependiendo de lo que ustedes quieran. Si lo que quieren es vivir de esto, ya sea de música, televisión, danza, teatro, entonces tienen que empezar a saber a qué están dispuestos y cuánto dinero pueden llegar a generar con lo que ustedes están haciendo. El intangible que hablaban hace rato es lo que va a empezar esto a verdaderamente convertirlo en dinero para sus próximos proyectos. Y yo voy a saltar un poquito entonces, y con el permiso de Julián salir un poquito del tema digital, porque precisamente en Capital Nation lo que hemos empezado a ver es una nueva forma, y por ahí también responder una pregunta que da por allá hace rato, de poder financiar, respaldar, fomentar estos proyectos artísticos que la gente que de pronto ya tiene los contenidos digitales, pues que tengan ya formado un proyecto, poderlos de alguna manera empezar a ayudar financieramente. Y por eso es que en Capital Nation pues hemos empezado a pensar en cuáles son las, y de hecho fue antes que el Grupo Aval, empezamos a pensar a ver cuáles eran las formas de poder financiar, de poder ayudar financieramente a estos proyectos, a estos artistas que pues en Colombia efectivamente sobran, no, digamos que no sobran, pero sí no nos faltan más que todo. Entonces, antes de entrar en esa materia de capital, les comento un poco también de las formas offline de hacer dinero, ¿no? Entonces, pues lo que hayamos hablado todo el día, el tema de las regalías, los derechos de autor por la reproducción de los derechos fonográficos ya físicos que están vendiendo, o por una obra teatral, una película, efectivamente todo esto que genera ya muy eficientemente y que muy eficientemente lo está administrando la dirección. La venta de boletas, si ustedes de pronto tienen un show, que digamos es la forma como actualmente, por lo menos en el lado musical y en el lado, digamos, de espectáculo en vivo, es lo que más está generándole ingreso a un artista. El tema del online sirve, digamos, hablando del grosso de los artistas actuales, el dinero del online sirve para poder, llamémoslo la billetera, el bolsillo pequeño, la caja chica de su carrera, pero la gran plata, digamos, está allá en mostrarse, vender boletas, porque es que ahí ya hay una forma de poder negociar el espectáculo, ¿sí? De poder fijar su precio y de poder decir cómo es lo que yo lo vendo hacia afuera, y de pronto no adheriéndome a un contrato que me diga cuánto es que puedo ganar por este lado. La venta de obras, hablemoslo de cine, hablemoslo también de teatro, hablemoslo de música, la venta literal del disco, literal de la película, que esto obviamente va a generar una buena facturación. Merchandising, digamos, vender las camisetas, vender el mug con la foto, todo esto que acompaña toda esta carrera del artista de cualquiera de las ramas que estamos viendo. Y pues también, al igual que acá, pues lo que puede hacer generar uno por patrocinios, ya sea un actor, ya sea un músico, ya sea un artista, un bailarín, ya efectivamente todo lo que pueda llegar uno a meterse. Entonces, este es un cuadro muy resumido de lo que yo les quería decir
en cuanto a la monetización tanto digital como no digital, offline, y que es bueno que cada uno de ustedes pues empiece a mirar no qué hacer, sino qué no ha hecho, efectivamente, qué es lo que yo creo que podría hacerlo y tengo la forma de llegarlo a hacer. En este momento hay un montón de agencias de publicidad digitales, no digitales, que pueden ayudarle a una empresa a llegar a todo esto. Y no quiere decir no lo estoy diciendo que contrate una agencia para poder llegar a hacer todo esto. Las redes dan para mucho, las redes sociales dan para mucho. Ustedes son los que pueden manejar sus contenidos, ustedes son los que pueden convertirse en un actor de opinión para empezar a darse a conocer y pues llegar a todo esto que les estoy comentando. Entonces, bueno, retomando un poquito el tema de lo de Capital Nation, vuelvo atrás. Nosotros somos la primera plataforma creada especialmente para financiar esos proyectos que los artistas hoy en día tienen. Y estamos hablando de artistas que ya tengan un consolidado en cuanto a su hoja de vida. Estamos hablando de gente que ya tenga un proyecto, estamos hablando, vuelvo a insistirlo, no de sueños, hablemos de proyectos como tal. Repito, lo que hablaba Luis Fernando hace rato, digamos, puede ser un poco tedioso, pero es verdad, es tener por lo menos organizado el proyecto de lo que uno quiere hacer, por más de que sea música, televisión, teatro, arte, software, es poder llegar a tener eso. Entonces lo que hacemos es mostrarle a los inversionistas del común que hay formas de invertir en este sector, y que no son tan arriesgadas como parecen, o más bien, creamos un modelo en el cual pues ese riesgo que está mitigado, mitigamos el riesgo a través de la estructuración de un modelo en el que pues el inversionista pone plata, pero pues su riesgo va a ser un poco mayor y digamos estudiamos al artista para ver de qué manera podemos respaldar esa operación de inversión. Entonces la forma más fácil como nos hemos encontrado ahora, y quiero insistir en que seguimos explorando posibilidades de saber de qué manera podemos ayudar más a la industria, es aquellas actividades que vendan boletas. Entonces, eso para nosotros ha sido el pilar para poder crear este modelo de negocio, en el cual pues, nos permite llegar a hacer conciertos, festivales, exposiciones, conferencias, teatro, deporte, charlas, exhibiciones, todo lo que ustedes puedan llegar a vender boletas. Esa para nosotros ha sido el pilar porque dijimos, así como de pronto el Grupo Aval está mirando que hay un activo intangible en las reproducciones, en los que tienen ustedes de derechos de autor, aquí también, los que de pronto ya han tenido la experiencia de hacer un evento vendiendo boletas, eso es una caja que ustedes tienen ahí a futuro, que es lo que yo trato de hacer, estudiar ese modelo que ustedes tienen para poder llevarlo a respaldar una operación financiera. ¿Y cómo lo hacemos? Como les dije, con artistas, productores, empresarios, promotores, artistas, managers, gestores culturales, los mismos lugares donde se hacen los eventos, que ya tengan un producto probado, por decirlo así, que tengan un trabajo en el mercado, ya hayan hecho un evento y que efectivamente tengan un proyecto ya en mente, no un sueño. Esto lo que hacemos es convertirlo a un proyecto en el que el inversionista va a decidir si invierte o no, de tal manera que se comparta un poco los resultados de ese evento. El evento tiene que estar ya confirmado que lo va a hacer. O sea, hay que mostrar de pronto que ya tengo el lugar apartado, que ya tengo de pronto un contrato con el artista que me va a acompañar. Si yo voy a traer un artista, entonces ya tengo un contrato de que va a venir. Y efectivamente poder decir, aquí ya hay algo material, ¿sí? Esto que, también lo insisto, fue antes inclusive que el Grupo Aval, fue antes que el tema de la economía naranja. Entonces me encuentro yo con esta coincidencia de que nosotros también estamos queriendo fomentar esta industria que para nosotros no cabe duda está generando demasiado ingreso. Son a veces negocios que pueden llegar a duplicar el nivel de inversión de un simple proyecto. Y por eso es que digamos que vemos que aquí hay un potencial enorme para eso. Entonces, rápidamente, ¿cómo funciona esto? El agente, el artista, el promotor ya tiene su evento, lo que nos muestra son los números. Creamos la estructuración del proyecto, firmamos unos respectivos contratos y mandatos que hay en los cuales se presentan las garantías, si es que efectivamente lo vamos a necesitar, y pues lo más importante, realiza su evento. Nosotros estructuramos la operación, analizamos los riesgos y los resultados de lo que han hecho anteriormente y lo ponemos como ejemplo para las operaciones futuras.
y validamos las garantías antes de llegar a desembolsar cualquier recurso. Garantías que en este caso, o sea, estamos, digamos, insistiendo en que provienen de los tickets, las boletas que se van a vender. Por eso es importante que haya una tiquetera, una boletera de por medio, que sea un tercero quien maneje ese recurso y no lo guarde para poder después hacer uso de él. Y pues el inversionista que pues después de que realiza el estudio de la operación, pues decide si efectivamente acepta o no las condiciones y firma su contrato de inversión. Entonces rápidamente les muestro cómo funciona. Nosotros calculamos un punto de equilibrio de las ventas que va a tener el proyecto, gastos menos ingresos, cuánto va a ser el punto donde yo recupero la inversión del proyecto. Entonces, a eso lo traduzco en un número de boletas que se van a vender. Ojo, boletas, no recaudo en plata, sino número de boletas. Y ese número de boletas yo lo voy a traducir en una escala donde me va a indicar que va a haber un punto de equilibrio en el cual el inversionista va a empezar a generar un ingreso de acuerdo al número de boletas que se vayan a vender. Yo le digo al inversionista, es que este evento, por ejemplo, va a vender 10.000, bueno, hablemos de algo más pequeño, 1.000 boletas. Entonces, el punto de equilibrio va a ser, por decir algo, 800 boletas. En 1.000 boletas, el inversionista va a tener una rentabilidad sobre ese capital que acaba de invertir. Ese rendimiento, ¿cuánto va a ser? Lo negociamos primero con el promotor del evento para ver cuánto está dispuesto a pagar. Entonces, lo que estamos jugando ¿a qué es? A que el inversionista va a analizar, de acuerdo a la información que nosotros le entregamos, a ver cuánto es lo que está dispuesto a invertir y qué nivel de riesgo quiere meter. Entonces, si decimos que este evento anteriormente vendió 800, luego vendió 1.500 y luego vendió otras 700, eso quiere decir que ya hay un historial de ventas de estos eventos y le estamos diciendo al inversionista, esto sí anteriormente ha pasado, anteriormente se ha logrado. Entonces, le estamos diciendo que queremos vender 1.000 boletas, es posible, y que si hay 1.000 boletas, por ejemplo, el productor está dispuesto a pagar 20% sobre el capital. ¿Cuándo empieza el negocio? Pues cuando me pide la plata el artista, manager, productor, promotor. ¿Cuándo acaba el negocio? Cuando se da el evento. Podemos estar hablando de 3 meses, de 4, 5, 6 meses, máximo un año, que es lo que dura una planeación de un evento así. Entonces, es una operación que efectivamente le está permitiendo al inversionista no meterse en cuánto se gasta en producción, en marketing, en el sonido, en la publicidad, no, solamente le importa es una cosa, cuántas boletas se van a vender. Y de esa manera, mirar a ver si hay una posibilidad de una potencial ganancia, de acuerdo pues a cómo lo vaya el evento. Lo por qué puede pasar, que no se vendan las boletas, pero lo importante en este modelo es que el productor asegura ese capital que se le está financiando. ¿Qué beneficios entonces le da esto? Capital de trabajo para la industria definitivamente, ¿eso tiene que hacer? Sí. Bueno, capital de trabajo para la industria, para que todos los proyectos que ustedes tienen en mente pues puedan llegar a realizarse. Para el inversionista, altas posibilidades de rentabilidad. No existe un vínculo patrimonial, es decir, este inversionista no va a ser socio de ustedes. Este inversionista va a tener un contrato en el cual se le pone un capital y con unas condiciones va a ser devuelto, entonces no hay sociedad como tal. Al inversionista también le genera experiencias, no sé, si el inversionista les pone plata, aunque sea una silla en la primera fila, aunque sea un meet and greet, una fotico con el inversionista tiene que generarle porque pues es el que finalmente puso la plata al final, entonces lo que hace es generarle una experiencia adicional a la oportunidad de inversión que tiene el inversionista. A las boleteras, las que tienen la plata, alta rotación de sus clientes ya van a poder contratarlos y van a tener la seguridad de que van a realizar su evento. Además, las tiqueteras no van a adelantar plata, que pues de hecho es ilegal aquí en Colombia, pero no van a tener que adelantarle plata a los promotores para que hagan sus eventos, sino que van solamente a esperar a que se vendan las boletas. Y pues por otro lado, estamos tratando de que crezca esta industria a la que le tenemos tanta fe. La marca nace en México, este año hemos financiado alrededor de 60 eventos, aquí algunos, Sebastián Yatra en México generó un 10% de rentabilidad en tan solo 4 meses, está también Miranda, shows que han hecho también de Cellar Darling, están haciendo una exposición de Nagio, están haciendo varias exposiciones, digamos, teatrales, y digamos que todas estas lo que se han negociado con esas mismas características. Aquí en Colombia nosotros pues lo demostrar, este año financiamos el concierto de Lenny Kravitz en Movistar Arena en abril, pues le fue muy bien afortunadamente tanto inversionista como promotor. Estamos con un musical en Bogotá y en Medellín que
está en este momento en Bogotá, ya estuvo en Medellín, se llama Madagascar, y estamos haciendo un evento con Nagio sobre el cambio climático. Pero entonces lo que yo quería contarles es que este modelo se está expandiendo, entonces no hablemos solamente de boletas, hablemos de los mismos, las mismas regalías, hablemos de eventos que de pronto no cobren la boleta, sino que tengan patrocinios y de pronto decirle al inversionista, miremos a ver cuánto patrocinio levanta. Alguna vez estuve hablando hace poco con un corredor de Fórmula 3, que el tipo me dice, si me consigue el capital para poder llevar a cabo mi carrera como corredor de autos, yo estoy dispuesto a darle al inversionista una parte del patrocinio y del salario que yo llegue a firmar con la Mercedes-Benz. Entonces, son formas en las cuales el artista, el deportista, el actor, el que sea, ustedes tienen la forma de proponernos cómo llegar a generar una utilidad al inversionista y de esa manera convencerlo. Entonces, aquí hay una oportunidad. Tenemos la verdadera forma de financiar esta economía creativa, tenemos a los inversionistas interesados, lo único que pues nos hace falta es contenido de verdad para poderlo llevar a cabo.